Hola jóvenes, bueno, en este video vamos a revisar el concepto de valor en Marx. Y aquí sí nos vamos a tardar un par de videos, un par de clases, porque eh, Marx es un genio de la economía, ¿sí? Uno de los últimos genios que dio el siglo XIX, ¿sí? Y que aún sigue siendo, digamos, referente en la ciencia económica. La teoría del valor en Marx es, digamos, el mejor desarrollo acerca de la forma de explicar el valor. No quiere decir que sea una teoría acabada per se, porque no lo es, en el sentido que ahora hay muchas más cosas que analizar, pero la teoría marxista del valor, la teoría del valor trabajo de Marx, puso las bases fundamentales para el estudio de la economía política, ¿sí? Entonces, y Marx en este sentido habría que diferenciarlo. Les voy a decir, después de que veamos un par de videos van a entender por qué Marx no es un economista clásico, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fundamentales es que nosotros hemos venido analizando el concepto de valor, ¿no? De valor en las mercancías. Bueno, déjenme cambiar el color aquí. De valor en las mercancías, de valor, ¿no? El valor de las mercancías. Entonces, eh, primero hay que decir que para Marx la mercancía ¿sí? Tiene un carácter dicotómico, es un valor y un valor de uso. Y entonces es un valor, como lo diría Ricardo o como lo diría Smith, porque es producto del trabajo, ¿no? Y es un valor de uso porque es un objeto útil, ¿sí? Que sirve para algo. Entonces, una mercancía tiene que tener esas dos características, si no, no es mercancía, ¿sí? Puede ser una cosa que tenga valor, que haya sido producto del trabajo, pero a lo mejor es algo que no es útil, entonces no es mercancía. Si hay algo que se hizo con un trabajo, pero es inútil, no es mercancía, ¿no? Y pueden haber objetos útiles, ¿sí? Que no contengan trabajo y también no son mercancía. El caso más, digamos, más característico es el aire. El aire tiene un valor de uso porque nos sirve para vivir. Si no tenemos aire, no respiramos y nos morimos. Pero no tiene, no tiene trabajo, ¿no? Entonces, es un bien libre, digamos, es un bien gratis, es muy útil, ¿sí? Pero no tiene trabajo, ¿sí? Al menos que consideren, por ejemplo, ahorita en la pandemia, los oxigenadores o los tanques de oxígeno, que ahí ya implicaría específicamente un trabajo para almacenar, para construir el tanque, para hacer el concentrador de oxígeno, y en ese sentido, pues podríamos decir que el concentrador de oxígeno es una mercancía porque tiene trabajo incorporado para su elaboración y varias partes, no solamente un trabajo simple, no, se necesita un trabajo del ingeniero o de quien lo hace, y también eso es un trabajo complejo en la idea de Marx. Y obviamente es un valor de uso útil, ¿no? ¿Por qué? Porque sirve en esta pandemia para ayudarle a respirar, a obtener el oxígeno necesario a los que están enfermos. Entonces, disculpen el ejemplo, pero es lo que se me ocurrió ahorita. Entonces, la mercancía tiene ese carácter dicotómico, es un valor y un valor de uso, ¿no? Ahora lo que dice Marx, fundamentalmente de la teoría del valor, es que el valor de las mercancías se lo da
el trabajo abstracto. ¿Sí? Y el valor de uso se lo da el trabajo concreto. Entonces, dice Marx que la esencia del valor es el tiempo de trabajo abstracto contenido en la mercancía. ¿Y qué es el trabajo abstracto? Pues en términos generales es el desgaste del trabajador para realizar, el desgaste físico, ¿sí? El gasto de energía que gasta el trabajador en cualquier actividad. Eso es el trabajo abstracto. Y eso es el gasto, esa energía que se realiza para construir la mercancía, para estar ahí trabajando en algún lugar, sacando el pan Bimbo, los automóviles de Honda, ¿sí? Todo ese gasto de trabajo en términos físicos es un trabajo abstracto, ¿sí? Y es lo que le da el valor a la mercancía, ¿sí? Por otro lado, el valor de uso se lo da el trabajo concreto. Y aquí el trabajo concreto es sencillamente decir que el zapatero hace zapatos. Entonces el trabajo concreto es el trabajo que realiza el zapatero. El trabajo concreto es el trabajo que realiza el sastre. El sastre hace trajes, el zapatero hace zapatos. Ese es un trabajo concreto. Y ese trabajo le está generando ese valor de uso, ¿sí? Entonces, el plomero, ¿qué hace? Pues hace la plomería de la casa, arregla las tuberías. Ese es un trabajo muy concreto, ¿sí? El zapatero hace los zapatos, el carpintero hace mesas. Eso es un trabajo concreto, ¿sí? Entonces el valor de uso de la mercancía se lo da ese trabajo concreto, y el valor de la mercancía, que es ese tiempo de trabajo abstracto, se lo da ese desgaste de los individuos cuando realizan una determinada actividad para transformar los insumos y generar una mercancía. Entonces, la mercancía tiene esas dos características, y esas dos características se dan por estos conceptos, bueno, más bien este tipo de trabajo abstracto y el tipo de trabajo concreto. Eso es muy importante entenderlo, porque es una esencia de la teoría de Marx. Otro de las cuestiones fundamentales en la teoría de Marx, y creo que es digamos, la idea por excelencia que lo separa de los clásicos, es el concepto de explotación. Y aquí Marx se separa de los clásicos en el sentido de que, por ejemplo, Smith y Ricardo hablaban de que el valor de la mercancía estaba dado por el costo de la producción, asumiendo, por ejemplo, que el salario, ¿no?, era un costo, el costo de la maquinaria, en general, así vamos a poner, ¿no?, que tenía que ver las herramientas, ¿no?, herramientas, insumos. Entonces ellos asumían que el valor, en el términos, digamos, ricardianos, el trabajo nuevo y el trabajo pretérito, o en términos de Smith, pues las rentas, ¿no?, el salario, la renta del capital y todo lo demás. Ahora, la cuestión es la siguiente, dice Marx, los, los, los clásicos están cometiendo un error, porque están asumiendo que el salario es el pago por el trabajo, ¿sí? Y dice Marx, esto es erróneo, ¿no? Dice, el salario lo que paga es el tiempo de trabajo
necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Y dice entonces Marx, el salario no es igual al trabajo. Y aquí es donde Marx rompe con los clásicos. Esta es la ruptura con los clásicos. ¿Sí? Entonces, esta es la idea fundamental y por qué Marx no es un economista clásico. Entonces, los clásicos están asumiendo que a los factores de la producción se les remunera el equivalente de su productividad o de su producción. En ese sentido, por ejemplo, los clásicos como Ricardo o incluso Smith o incluso Malthus asumían que el salario representaba el pago por el trabajo. Entonces, que este salario era un salario justo. Sin embargo, Marx rompe con esa idea y dice, a los trabajadores no se les paga por el trabajo que realizan, se les paga un tiempo de trabajo necesario para la reproducción de su fuerza de trabajo, que está determinado por qué. ¿Qué entiendo yo por ese trabajo necesario, tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo? Pues el tiempo de trabajo que necesitan ellos para pagarse la subsistencia, ¿sí? Entonces, imagínense que en una jornada laboral, digamos una jornada laboral de 8 horas, voy a poner con grafiquita aquí, una jornada laboral de 8 horas, poner aquí, ¿sí? 8 horas, digamos, 8 horas. El trabajador produce, digamos, en esas 8 horas, vamos a poner que 8 mercancías. Entonces, vamos a dividir cada hora produce una mercancía. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en esas 8 horas, en cada hora produce una mercancía. Y supongamos que esa mercancía vale $15, ¿no? Entonces la mercancía es igual a $15. Entonces, en esas 8 horas, pues se producen 8 mercancías, entonces sería 8 por 15. Entonces serían 8 por 5, 40. Por 8 serían 120. Entonces serían $120 lo que el trabajador produce en esas 8 horas, ¿sí? Asumiendo que es esa fuerza de trabajo. Supongamos que el trabajador necesita para vivir, pues no sé, $50. ¿Sí? Entonces con $50 al día, el trabajador paga su comida, su transporte, lo que necesite, ¿no? Entonces, el trabajador en $50 los consigue en, sería cuánto, 30, 45, 3 horas, como 3 horas y un pedacito. Entonces, digamos que desde aquí, en la primera hora, segunda hora, 3 horas y un pedacito de esta, antes de llegar a las 4 horas, digamos que 3.75 horas, el trabajador ya generó su pago de $50. ¿Sí? Y entonces lo demás que él produce, ¿sí? Dice Marx, es un tiempo de trabajo excedente. Entonces,
esta parte que son los $50 y que es lo necesario para que él pueda vivir diario, se denomina el tiempo de trabajo necesario, y lo que no necesita es el tiempo de trabajo excedente. Entonces, a diferencia de los clásicos, Marx aquí establece que a un trabajador no se le está pagando todo su trabajo, se le paga solamente el equivalente de lo que él necesita para subsistir, para reproducir. ¿Cómo tenemos que entender reproducción? Como reproducir sus mismas condiciones de vida en el tiempo, ¿sí? O sea, que siga viviendo, que siga siendo obrero, que tenga para pagar la renta. Todo eso es reproducir las condiciones materiales de existencia del obrero. Y, ¿y eso quién lo determina? Pues a veces es una cuestión que tiene que ver con relaciones de fuerzas, ¿no? El salario es una cuestión de relación de fuerzas, y también fundamentalmente el costo de la vida, ¿no? Cuando hablamos del costo de la vida, no es lo mismo vivir en México que vivir en Estados Unidos o en Canadá. El ejemplo es lo siguiente: si ustedes quisieran vivir en Canadá, tienen que tener a fuerzas luz, tienen que tener calefacción, si no se mueren. Entonces, el hecho de tener eso implica un costo mayor de la vida en Canadá que en México, ¿no? Nosotros aquí en México no tenemos calefacción en la casa y no nos morimos si no tenemos. Allá sí, si no tienes calefacción te mueres. Entonces eso implica un mayor costo de la vida. Si han estado en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, el precio de algunas frutas y verduras pues es muchísimo más caro que estar en México. Entonces, obviamente, el costo de tener una alimentación ahí más o menos como la que tenemos acá, pues se eleva. Entonces, eso se tiene que considerar en términos del costo de la vida a nivel, digamos, de los distintos países. Pero otra cuestión es la relación de fuerza. Las empresas en general pueden imponer condiciones a los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador, en estricto sentido, el trabajador individual es el más débil en un proceso de negociación contractual. Entonces, ¿cuándo se puede fortalecer? Pues a través de los sindicatos. Los sindicatos ya una organización que trata de ver por los intereses de los trabajadores y tratar de, digamos, de equilibrar este desequilibrio que existe entre los capitalistas y el trabajador individual. Pero bueno, entonces la idea central aquí en Marx es que el trabajador, a diferencia de lo que pensaban los clásicos, no se le paga su trabajo, se le paga el tiempo de trabajo necesario para que se reproduzca como trabajador. Entonces yo creo que aquí le voy a dejar, vayan revisando esto y nos vemos en la clase sincrónica. Entonces, saludos y nos vemos.